Así que estamos con Biblia en mano y con la expectativa de aquello que Dios tiene para nosotros hoy. Un gran abrazo para ti que estás allí con familia o probablemente solo, mas estás en sintonía de este programa. Qué bueno es poder tenerte y juntos poder aprender en cada capítulo las promesas que Dios tiene para nuestra vida, como una luz que nos brinda para que podamos crecer en todas las áreas. Más en esta temporada estamos hablando de cómo podemos tener educación financiera a la luz de la Biblia. Bienvenido una vez más y bienvenida, Eileen. Gracias, pastor. Un gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que nos acompañan en este espacio. Una vez más, qué bueno es estar reunidos para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios sobre este asunto tan importante y tan práctico para la vida como lo es las finanzas. Así es, y ya sabes que puedes acompañarnos en esta temporada solicitando un curso bíblico que justamente habla sobre finanzas. Se trata del curso bíblico Educación Financiera a la luz de la Biblia. Puedes solicitarlo, te aseguro que va a enriquecer en gran manera tu vida y te va a dar principios bíblicos para tener educación financiera. Este material es totalmente gratuito, ¿verdad? Así es, Pastor Joel. Amigos, este material que yo tengo aquí en mis manos, esta guía de estudio de la Biblia titulada Educación Financiera a la Luz de la Biblia, está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Por cierto, este es el material que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Tú puedes tenerlo en tus manos, acompañar cada lección junto al programa, ir desarrollando también las dinámicas que te presenta este material para poder seguir aprendiendo más sobre este asunto de las finanzas. Como el pastor Joel mencionó, es totalmente gratis. Y como pastor, nuestros amigos pueden solicitarlo en este momento. Es muy fácil, tú puedes tomar ahora tu celular, ingresar a la aplicación de WhatsApp y enviarnos un mensaje a este número, más 5512 9810 1460. Te voy a repetir el número, más 5512 9810 1460. Ingresa allí y puedes ahí escribir: estoy viendo el programa o acompañando el programa de Biblia Fácil y solicito el curso bíblico Educación Financiera a la luz de la Biblia. También puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Vas a encontrar este y otros materiales que te van a ayudar y te van a fortalecer en gran manera. En el capítulo anterior o en la lección anterior hablamos acerca de la importancia de adquirir sabiduría para poder conducirnos bien en la vida. Un día Dios se presentó a Salomón después de que él edificó, construyó y dedicó el templo. Se le aparece Dios y le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón pidió sabiduría, teniendo tantas opciones para poder pedir a Dios. Imagínate que Dios venga a ti y te dijese: ¿qué es lo que quieres? Probablemente la mayoría pediría el carro del año, la mejor casa, un mejor trabajo. Probablemente otros pedirían dinero, fortunas, porque cada uno pide lo que considera más importante. Salomón dijo: Señor, solo quiero sabiduría. Pudo haber dicho: Señor, líbrame de tantos enemigos que quieren quitarme la vida. Señor, dame más riquezas, dame más poder. Ya tenía, pero dame más. No, dame sabiduría. Porque lo poco o lo mucho que yo tenga, administrado con sabiduría, siempre va a prosperar. Y cuando Dios vio que había en el corazón, que lo que más anhelaba era sabiduría, Dios también lo llenó de riquezas, de prosperidad. Cuando vamos a Dios, no en busca de dinero, no en busca solamente: Señor, he venido porque quiero salir de las deudas, he venido solo porque quiero ser más rico. Hay tantos cultos que solamente dedican tiempo para hablar solo de dinero, pero de una prosperidad que no está basada en la Biblia. Hay tanta gente que quiere negociar con Dios, hay tanta gente que quiere manipular a Dios, hay tanta gente que solamente va por recibir. Cuando tú vas con el interés de pedir sabiduría, esperanza, fe, paz y sobre todo salvación, cuando ese es el foco principal, Dios también va a bendecirnos en otras áreas. Y ya vimos
en el capítulo anterior cómo hay tantas promesas lindas que Dios tiene. Después de ofrecernos salvación, paz, perdón, Él también nos ofrece prosperidad, con una condición: si obedeces atentamente mi voz, si escuchas todo aquello que yo te digo, yo te haré prosperar. Y hoy queremos continuar con nuestro estudio para ver de qué manera Dios nos guía. Por eso, antes de abrir la Biblia, vamos a pedir que Dios nos hable a través de su palabra mediante una oración. Querido Dios, queremos agradecerte una vez más por la oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Y te pedimos que por favor nos orientes, nos ilumines, nos guíes, nos digas qué hacer. Que tu Santo Espíritu esté en este estudio, puede iluminarnos para poder comprender aquella guía segura que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el cuarto tema de esta serie de 12 capítulos en esta temporada de Biblia Fácil. Como siempre, tenemos algunas preguntas claves para el Pastor Joel, que junto a la luz de la Biblia vamos a poder encontrar esas respuestas. Pastor Joel, usted comenzó mencionando sobre Salomón, este gran personaje de la Biblia del cual podemos extraer grandes lecciones de vida y aplicarlas a nuestro día a día. Y el sabio Salomón, como es conocido, inspirado por Dios, sus palabras, sus consejos quedaron registrados en la Biblia. ¿Qué consejos nos da Salomón para poder administrar mejor el dinero, mejor nuestras finanzas personales? Es interesante que cuando nosotros vamos a leer Proverbios y Eclesiastés, vemos que todos los libros revelan tanta sabiduría. Proverbios habla sobre el estilo de vida, cuál debe ser nuestra conducta, qué tenemos que evitar, qué tenemos que hacer, y da tantos consejos financieros. El libro de Eclesiastés, Salomón ya lo escribe ya en la parte final de su vida. Es un libro lleno de experiencia, donde él dice: lejos de Dios, la vida es vanidad. No importa lo que tú poseas, sin embargo, sin Dios nada tiene sentido. Sin embargo, Proverbios lo escribe en su juventud. Momento cuando él pide sabiduría, él recibe sabiduría de parte de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 7, encontramos un consejo extraordinario. Dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¡Qué consejo extraordinario! Solo que antes del versículo 7, si leemos el versículo 5 y 6, dice así: fíate de Jehová de todo corazón. Ese fiar es confía. Confía de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y ahí concluye: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Mira, cuando alguien quiere escalar una montaña, o explorar una cueva, o iniciar cualquier aventura, siempre va a necesitar de alguien que lo oriente, de alguien que lo guíe. Y para ello, aquel que guía, pues tiene que ser un profesional, aquel que conoce el camino, aquel que ya exploró, aquel que ya vivió esa aventura, para que pueda encaminar. Alguien que sabe dónde parar, dónde no ir, alguien que te diga qué evitar, para que finalmente tú puedas llegar con total seguridad. Jesús dijo: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo pozo, dice Mateo 15:14. Entonces, si nosotros queremos en la vida aprender sobre prosperidad, sobre finanzas, nosotros necesitamos entender, en primer lugar, de qué se tratan las riquezas que Dios tiene para nosotros y cuál es el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Por eso es que Salomón dice: no confíes solo en tu prudencia, no confíes solamente en aquello que los otros dicen, confía en Jehová.
Satanás va a intentar siempre arruinar la vida de los hijos de Dios. Finalmente él quiere llevarlos a la muerte eterna. Sin embargo, antes quiere arruinarlos en todo. Entonces, por eso conduce camino de drogas, adicciones, vicios, delincuencia, pero también por el camino de, por un lado, despilfarro de bienes y por otro lado, acumulación de bienes. Satanás es tan astuto para que el ser humano se pierda. Por un lado, acabando todas las cosas que Dios le da, y por otro lado, acumulando todo, haciendo del dinero y las riquezas su propio Dios. Por eso, para que nosotros podamos tener un concepto claro, para que nosotros podamos prosperar, para que nosotros podamos ser bien encaminados, necesitamos confiar más en la palabra de Dios y menos en lo que nosotros creemos. Confía en Jehová. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, apártate del mal. Cuando tú haces caso a eso, Salomón va a decir, todo lo demás, Dios te va a encaminar. Y Él siempre te va a llevar por el camino de prosperidad, pero finalmente va a conducir por el camino de salvación para el reino de gloria. Pastor Joel, dicen que el dinero es como un arma de doble filo, ¿no? Es como una moneda que tiene dos caras, que con el dinero podemos hacer el bien, pero con el dinero también podemos hacer el mal. Teniendo en cuenta esto, que el dinero puede ser un arma de doble filo, una moneda con dos caras, seguramente y con seguridad hay una gran diferencia entre ser ricos con Dios y sin Dios, ¿no es así? Totalmente. Infelizmente nosotros vamos a encontrar que la mayoría de personas adineradas obtuvo sus ganancias o están así, no siempre de manera honesta. Y esas personas pueden estar rodeadas de tanta comodidad, pero no de paz. La mayor riqueza no siempre es algo que puedo poseer externamente. Es paz, tranquilidad para poder disfrutar de las cosas que Dios me da. ¿De qué sirve poder almacenar y acumular todo cuando finalmente vives estresado, vives amargado, no eres feliz, no tienes plenitud, no tienes esperanza, llega la muerte, todo eso va a manos de otro y tú no disfrutaste absolutamente nada? ¿Existe una diferencia entre ser rico con Dios y ser rico sin Dios? Totalmente. Aquel que es rico sin Dios solamente es movido por la codicia, despreocupado por los demás. La fortuna que está en sus manos solamente está para cumplir sus propios deseos y caprichos, pero finalmente eso les lleva a una propia autodestrucción. Y finalmente acaba en la soledad. El libro de Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús presenta un consejo extraordinario. Lucas capítulo 12, versículo 15, dice así. Les dijo así: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia. Ya vimos en la primera lección cuán buena es la piedad acompañada de contentamiento. Que Jesús dice, guardaos de toda avaricia. La vida no consiste en eso. Volviendo nuevamente a lo que te estaba mencionando, el ser humano puede acumular todo. Puede dormir en un colchón más caro. ¿Para qué si no tiene sueño? Puede tener la mejor casa. ¿Para qué si no tiene afecto? Puede acumular todo. Porque la vida no consiste solo en tener de riquezas, sino en ser ricos interiormente. Ahora, eso no significa que yo no puedo ser rico. Eso no significa que Dios no me puede bendecir. Pero hay una diferencia entre ser rico con Dios y ser rico sin Dios. Satanás ha intentado siempre llenar el corazón humano de codicia, de avaricia. ¿Para qué? Para destronar a Dios de la vida. Para quitar a Dios de la vida y llevar al ser humano a la ruina, aún lleno de comodidades. Ahora, cuando nosotros vemos la parábola del sembrador, el libro de Mateo capítulo 13, versículo 22, mira lo que Jesús declara. Mateo capítulo 13, explicando ya la parábola. 13, 22. Allí dice,
que la semilla que fue sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra que no le deja dar fruto. La estrategia de Satanás es llevar a algunos a la riqueza solo para ahogar la palabra de Dios. En muchos casos Dios no va a permitir que la riqueza llegue a un creyente como él espera, porque si él tuviera ese tipo de riqueza, probablemente ahogaría su fe. Dios ha prometido prosperidad, que significa cuidado, que significa protección, bendición, y Dios te va a dar más y más en la medida que tú sepas administrar lo poco que tienes. Se te será confiado más. Ahora, si aquello que se te confía es mucho y va a ahogar la semilla, a veces Dios va a decir, es mejor que no, para que puedas seguir confiando y dependiendo. Tú puedes decir, entonces yo me alejo de Dios. Está bien, tú puedes alejarte de Dios, pero otra vez volvemos al concepto. Qué diferente ser rico con Dios y ser rico sin Dios. Totalmente diferente. Ser rico sin Dios puede ser una maldición, que finalmente, aunque estés lleno de comodidades, no tendrás paz y terminarás en la perdición eterna. En cambio, ser rico con Dios es bendición, es paz, es ayudar a los demás, es proveer, es encontrar plenitud, sentido a la vida. Entonces, si buscas riquezas, busca hacerlo bajo los principios de Dios, con paz, con honestidad, sobre todo colocando la salvación en primer lugar y por encima de todo. Pastor, al ir desarrollando cada uno de los capítulos en esta temporada de Biblia Fácil, usted ha dejado varias veces en claro y a la luz de la Biblia de que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Y muchas veces ese amor al dinero nos lleva a alejarnos de Dios, y Satanás, el enemigo de Dios, puede utilizar precisamente esa debilidad para alejarnos de los buenos caminos, alejarnos de la palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, encontramos en la Biblia un episodio realmente interesante, donde Satanás le hizo una oferta a Jesús. Sí. ¿Cuál fue esa oferta? ¿Qué le propuso Satanás a Jesús? Satanás creyó que como esta oferta es irresistible para todo ser humano, también lo sería para Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 8 y versículo 9, dice así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y él le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué impresionante que las tentaciones siempre vinieron de menos a más. Y cuando hablamos de la máxima tentación, que era el último intento del diablo para desviar a Cristo de su misión, se fue a donde casi todo ser humano es capaz de acceder, es capaz de aceptar. ¿Cuántas personas aceptan propuestas? No importa si tienen que renunciar a sus principios, a su fe, porque esta propuesta del diablo siempre será irresistible. ¿Y qué cosa es lo que prometió? ¿O qué cosa es la propuesta que Satanás dio a Jesús? ¿Ves todo esto? ¿Quieres poder? ¿Quieres fama? ¿Quieres gloria? ¿Quieres riqueza? Yo te puedo dar. Si te das cuenta, bajo este texto bíblico, vemos que hay personas que se enriquecen con Dios y son guiados por Dios a través de su palabra y obtienen prosperidad. Pero también hay personas que pueden llegar a tener grandes riquezas no siendo directamente bendecidos por Dios, sino entretenidos por Satanás para desviarles su atención de lo más importante, que es la salvación. Ahora, Satanás quiso hacer fracasar a Jesús proponiéndole la mayor riqueza. Todo lo que quieras, adórame. Hay tantas personas que ya vendieron su vida a Satanás por un poco de dinero.
Hay tantas personas que renunciaron al propósito loable de la vida por un poco de placer. Hay tantas personas que aceptan hoy día a día esta propuesta. Tú puedes decir, no, a mí no me mueve el dinero, yo soy equilibrado, soy una persona diferente. Déjame hacerte apenas una pequeña ilustración. Vamos a imaginar que estoy hablando aquí para un creyente, un cristiano. Y el cristiano llega a su culto normal, vamos a imaginar a las 9 horas que comienza el culto. Pero él llega siempre a las 10 o a las 11. Hay circunstancias que no te permiten llegar a la hora. Pueden ser circunstancias de transporte, de enfermedad, en fin, cada uno conoce. Pero solo te voy a hacer la pregunta. Si es que en la iglesia te pagaran por llegar a las 9 en punto, ¿qué hora saldrías de casa? ¿Te diste cuenta que la mayor parte de nuestras motivaciones tienen que ver más con el amor al dinero que con la adoración? Para llegar al trabajo necesitamos estar puntuales porque es ahí donde recibimos. Sin embargo, cuando es un compromiso con Dios, a veces llegamos en la hora que podemos. ¿Por qué razón? Porque lo que mueve la mayor motivación humana es el dinero. Entonces, vamos a pedir que Dios nos ayude y nos ayude para que nuestra motivación de la vida sea el servicio. Que en nuestro trabajo podamos hacer las cosas también sea por servicio, por amor, porque disfrutamos del trabajo y no porque la mayor motivación siempre es el dinero. Cuando el dinero se coloca como Dios, el Dios eterno es desplazado de nuestras vidas. Mira, existe mucho conocimiento, influencers y tantas cosas escritas sobre finanzas. ¿Cómo llegar a ser rico? Y hay muy buenos principios, la mayoría incluso tomados de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando todos esos principios sacan a Dios de la vida, es allí donde el ser humano quiere enriquecerse sin Dios. Ahora, en esta lección hemos aprendido, ¿es posible ser rico con Dios? Lo es. Y a veces Dios va a permitir que algunas personas no tengan en gran medida grandes cosas, porque si la tuvieran, va a ahogar su fe. Pero por otro lado, ¿es posible ser rico sin Dios? También es posible, porque Satanás ofrece a todo ser humano comodidad, placer y riqueza para desviarle del objetivo más importante de la vida. Satisfacer sus propios deseos, hacer lo que él quiere. En cambio, ser rico con Dios, ¿a qué me lleva? Me lleva a ser generoso, a compartir, a ser fiel a Dios, a ser honesto, a ser un ofrendante, un diezmante fiel, a apoyar aquellas causas que va a beneficiar a los demás. ¿Por qué? Porque eso me devuelve mayor felicidad. Qué interesante y qué diferente es ser rico con Dios y ser rico sin Dios. El objetivo de la mayoría solamente es buscar riquezas para satisfacerse a sí mismos. Y allí viene el problema de la acumulación y el placer. Sin embargo, pierde la eternidad. Sin embargo, no es pecado ser rico. Si tú obedeces la voz de Dios, si tu corazón está en el reino de Dios, si tu vida está permitiendo que Cristo sea el centro, Él te va a bendecir. Él te va a prosperar. Y en su palabra, Él dejó principios extraordinarios para que tú y yo podamos crecer, avanzar, podamos ser prósperos en todo. Ahora es interesante, en la Biblia encontramos la única guía segura. Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser nuestra lámpara, nuestra luz. David decía en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra es una lámpara para mi vida. Si la palabra de Dios no está iluminando tus decisiones, no está guiando tu vida, entonces créeme que hay manera de poder lograr tus objetivos de otra manera, pero al no ser por Dios, finalmente tú estás por un camino equivocado que te puede llevar a la muerte eterna.
respondiendo a la pregunta que planteamos al comienzo. ¿Existe una guía segura para la vida? Existe. ¿Existe una manera de poder ser prosperados correctamente bajo los principios establecidos por Dios? Existe. Y el deseo de Dios es bendecirnos. Mas nuestra parte es cumplir aquellas condiciones, obedecer, escuchar, dejarse ser guiados por Dios. Y como decía Salomón, no confíes en tu propio entendimiento. No confíes en tu propia prudencia. No es suficiente tu propio conocimiento. Confía en Jehová. Teme a Dios. Apártate del mal. Haz la voluntad de Dios y somete tu vida a la palabra de Dios. Cuando esto acontece, tú vas a disfrutar de prosperidad en la tierra y te vas a preparar para una eternidad en el cielo al lado de Cristo.